Bueno, hemos vivido una jornada muy interesante en el Parlamento Europeo. España no Estado de Derecho. El título parece un poco duro, pero Ramón Tremosa, el eurodiputado, nos va a explicar por qué este título, Ramón. Bueno, vemos unas actitudes y unos comportamientos en España en donde la judicatura y los tribunales pasan muchas veces por encima de la voluntad popular y democrática de los parlamentos, como pasó con el Estatuto catalán. Vemos una serie de actitudes pues, que queríamos traer aquí al Parlamento Europeo y hemos montado una conferencia con diferentes entidades, asociaciones y personalidades como el juez Vidal para que expliquen ante eurodiputados, periodistas europeos, think tanks de Bruselas, pues cuál es la situación con ejemplos concretos y datos fácticos, ¿no? Muy bien, pues efectivamente tenemos aquí al juez Vidal, que ha sido protagonista y no hace unos meses y no precisamente por buenas noticias. Una sanción del Consejo General del Poder Judicial porque en su tiempo libre se dedicaba a elaborar pues una futura constitución para Cataluña. Juez Vidal, gracias por venir. Gracias, ha sido un placer. Quiero aprovechar para agradecer al Parlamento Europeo y al diputado Ramón Tremosa que me hayan invitado, ¿no? Para mí es una satisfacción. Evidentemente, para mí no es una situación agradable el haber sido sancionado por el Consejo General del Poder Judicial y menos aún, diría, por haber sido sancionado por lo que hago en mi tiempo libre. Cuando leí la resolución del Consejo en la que me imponían 3 años de suspensión de empleo y sueldo y leí que las estadísticas de la calidad y la cantidad de mis resoluciones judiciales demostraban que era uno de los jueces mejores en ese sentido, ¿no? Pero que en mi tiempo libre lo que yo no podía hacer era, en vez de ir a los toros, porque hay compañeros que van a las plazas de toros a pasar su tiempo libre, lo que me parece muy bien, por descontado, pero que yo lo que no podía hacer en mi tiempo libre era escribir posibles textos jurídicos que en su día, caso de que los ciudadanos de Cataluña así lo decidan libremente en unas elecciones o en un referéndum, ser un nuevo Estado en Europa, yo no podía escribir textos jurídicos que sirvieran, ¿no?, para ese Estado, como una hipotética futura Constitución. Y quiero aclarar que no lo he hecho yo solo, lo hemos hecho un equipo de juristas de mucho prestigio en Cataluña y que lo único que hacemos es proponer al Parlamento de Cataluña, a la Comisión Constituyente, que en su día tendrá el nuevo Parlamento, proponer un documento que le sirva de base, porque evidentemente la legitimidad para redactar el texto constitucional lo va a tener el Parlamento, no los juristas. Efectivamente, esto demuestra poco perfil democrático por parte del Estado español, pero también cierta pasividad de las instituciones europeas. El año 2014 se aprobó ese acuerdo marco con una alerta temprana. Usted, que es un profesional de prestigio, ¿qué cree que podríamos hacer más? ¿Qué podrían hacer más las instituciones europeas cuando tienen esa posibilidad de esa alerta para controlar el cumplimiento de la Carta de los Derechos Fundamentales en Europa, ¿no? Esa posibilidad de presionar. Nosotros, Ramón y el diputado Gambús, presentamos una pregunta. También tuvimos dificultades para poder presentarla, pero usted, desde su perspectiva, ¿qué cree que podríamos hacer más? Estoy convencido de que la Unión Europea puede hacer mucho más. No tanto el Parlamento, sino las comisiones, ¿no? Evidentemente la diplomacia y la política a veces estamos acostumbrados a que pasen por encima de la justicia. Y eso es lo que la Unión Europea debería cuidar muy mucho de que no sucediera. Las leyes, evidentemente, yo como juez debo decirlo, están para cumplirlas. Pero cuando las leyes son injustas y desde luego anular un derecho fundamental como es el derecho al voto, ¿no?, a participar democráticamente, no tanto ya en un referéndum, que desde luego yo refiendo que puede estar perfectamente amparado incluso por la Constitución española si se hace la lectura adecuada de la Constitución, claro, sino, por ejemplo, una consulta para saber qué quiere exactamente, cuántos ciudadanos de Cataluña quieren decidir un futuro federal, autonómico, central, única y exclusivamente, un Estado centralista o un Estado independiente, ¿no? Cercenar eso para mí es un gravísimo error y la Unión Europea debería decirle al Estado español que los tratados de la Unión precisamente se fundamentan en el principio democrático de poder votar, siempre que eso no comporte un uso de la violencia. Y creo que en Cataluña estamos dando una muestra muy ejemplar, que creo que es admirada por una parte importante de Europa, de que podemos plantear
cuestiones de futuro, como son eso, ¿no? Si queremos un Estado de una o de otra manera, con absoluta serenidad, tranquilidad, incluso yo diría que con amabilidad, ¿no? Solamente emplazo a todos aquellos que tengan alguna duda, dadas las reacciones un tanto iradas del Estado español, que vea los vídeos relacionados con las manifestaciones y concentraciones de cada 11 de septiembre, ¿no? Es un ejemplo de participación ciudadana, de respeto por los otros. Yo no recuerdo que se haya quemado ninguna bandera española, ni que se haya pronunciado ninguna frase ofensiva para el Estado español en esas concentraciones de 1 millón, 1,5 millones, 2 millones de ciudadanos. Por lo tanto, lo único que pedimos al Estado español es el mismo respeto que nosotros le estamos dando a él. Bueno, pues yo quiero que usted sepa también que desde el Parlamento seguimos trabajando en la elaboración de esa declaración de Estrasburgo, donde pedimos a las instituciones europeas que haya un arbitraje europeo cuando un Estado miembro, como es el caso del Estado español, no da soluciones a realidades territoriales que aspiran a ser otra cosa, porque como europeos queremos tener los mismos derechos que los escoceses a decidir nuestro futuro. Así que muchas gracias, trabajaremos juntos porque nosotros sí creemos en la democracia y en la defensa de los derechos humanos y en la Carta. Gracias.